tenemos una entrevista que pudiera ser la continuación de la que tuvimos la semana pasada con el presidente Otto Pérez Molina en Guatemala. Hoy estaremos hablando con la vicepresidenta Roxana Baldetti. ¿Qué es lo que pasa en Guatemala cuando escuchábamos al presidente Otto Pérez Molina decirnos que la mano dura sigue ahí? Pero hay un tema que no puede negarse, y es la violencia, pero la violencia hasta con adolescentes, niñas, sicarias y muchos otros ejemplos más. El tema es delicado, el tema está en la mesa y lo seguiremos hablando con los responsables de corregirlo, de prevenirlo y de reconocerlo también. ¿Por qué no? Este es el tema de conclusiones esta noche. Guatemala contra la violencia o viceversa. Una conversación con la vicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti. Y la pregunta está en nuestra página, que es facebook.com/conclusionescnn, facebook.com/conclusionescnn. Dice así: ¿quiénes crees que resultan mayormente afectados por la violencia en Guatemala? Las opciones: niños, mujeres, adolescentes, hombres. Esas son las opciones: niños, mujeres, adolescentes u hombres. ¿Quién crees que resulta mayormente afectado por la violencia en Guatemala? La página es facebook.com/conclusionescnn, facebook.com/conclusionescnn, y donde usted ve la manita con el dedo pulgar hacia arriba, donde dice like o me gusta, si usted hace clic ahí, se suma a nuestra comunidad, es bienvenido. Nos da mucho gusto que nos acompañen. Es la página de Conclusiones y de usted, facebook.com/conclusionescnn. Sus comentarios a través de Twitter utilizando nuestro hashtag para el show de esta noche es #concluguate, #concluguate y también #conclusiones. Todos sus comentarios, por favor, a mi cuenta en Twitter está a sus órdenes. Me encuentran como @FDelRinconCNN, @FDelRinconCNN. Si tienen preguntas directas para nuestra invitada, anote su cuenta, es @Roxana Baldetti, con X y doble T, @Roxana Baldetti. Y por supuesto la encuesta en Facebook, facebook.com/conclusionescnn. La primera pista del acertijo de esta noche dice así: del alumno al maestro. Piénselo bien a ver si adivina. Hoy en Guatemala la policía informó que un hombre fue capturado, escuche usted, bajo sospecha de haber violado y contagiado con enfermedades de transmisión sexual a su sobrina de 12 años. El sujeto detenido, según consigna la prensa, es Carlos Elías Ramírez, de 38 años. Dicen también que ya tenía orden de captura desde el 28 de enero pasado. El hombre habría contagiado a esta pequeña de 12 años de VIH, sífilis y hepatitis B. Eso fue hoy, pero a principios de mes se reportó la captura de Dolores Tahuite Guas, 70 años, quien también violó a su sobrina de 12 años, quien dio a luz a un bebé producto de este ilícito. Y en otro hecho también consignado por la prensa, el arresto de David Gómez Marroquín, de 55, arrestado por violar y a cambio darle dinero a una niña. Hoy habló Christian Skog, representante del Fondo de Naciones Unidas para la Niñez, UNICEF, quien ha estado en Guatemala desde julio pasado, pero está impactado, dice él, por el porcentaje de desnutrición en niños menores de 5 años, también en Guatemala, y por los partos en niñas menores de edad. Estos fueron 2 señalamientos de este señor de la UNICEF. Su conclusión, dice, es que el Estado no es capaz de servir a la población. Fuerte. El Estado, dice, no es capaz de servir a la población. La semana pasada estuve hablando con el presidente Otto Pérez Molina sobre este tema. Me decía, lo que dice la prensa es cierto y estamos trabajando por eso.
El hecho de trabajar no quiere decir que necesariamente se vaya a ganar. El hecho de trabajar no quiere decir que necesariamente se le esté ganando la carrera o el camino a la violencia. Entonces, ¿es Guatemala contra la violencia? ¿O viceversa? La violencia está pegándole a Guatemala. Vamos a platicarlo y lo platicamos con la vicepresidenta de Guatemala. Le doy la bienvenida a Roxana Valdetti, vicepresidenta de Guatemala, en vivo desde nuestros estudios en Miami. Gracias, vicepresidenta, por estar con nosotros. Fernando, buenas noches. Gracias por la oportunidad de conversar de Guatemala y de la violencia en Guatemala o la violencia contra Guatemala. Y es un bonito tema para poder discutir. Qué amable, muchas gracias, vicepresidenta, por acompañarnos desde las elecciones que no tenía la oportunidad antes, ¿verdad? Claro, fue antes de las elecciones, es cierto. Desde entonces, recuerdo esa plática que tuve la oportunidad de tener con usted. Y mire, quiero irme, vicepresidenta, por un tema que a usted tal vez la tenga en mayor conexión. Digo, está consciente de esto que hablamos de la violencia, pero hay ciertas víctimas pues muy expuestas, como son los niños, por ejemplo, como son las adolescentes, como son las propias mujeres. Y hoy precisamente nos impacta a muchos, porque no lo habíamos escuchado en Guatemala, el arresto y confesión de 2 niñas sicarias. Cuando hablamos de que no le está ganando la violencia a Guatemala, pero empezamos a ver fenómenos como este, niñas sicarias, se abre una gran interrogante. ¿Será cierto? Se está cayendo en un fenómeno terrible. ¿Qué puede decirnos de esto? Bueno, primero, Fernando, yo creo que tendríamos que separarlo, porque no son niñas sicarias. Un sicariato es alguien que cobra por matar a alguien, o ese es el trabajo que tiene. Las niñas sicarias o los niños sicarios más bien están siendo tomados por los pandillas, por las famosas pandillas, por las maras, que como condición para que formen parte de estas pandillas, una de las primeras condiciones es que tienen que tomar un arma y mandar a cualquiera de los que ellos, los dirigentes de esas pandillas, les obliguen a hacerlo. Pero no es por dinero que lo hacen, sino que es más bien por pertenecer a esa mara o a esa pandilla. Y efectivamente van 2 niños ya, hay 2 menores de 13 años, que es los que tomamos realmente como menores de edad, y los arriba de 13 años, o sea, los de 14 años, que igual son menores de edad. Sí hay lugares especiales donde el Estado tiene que hacerse responsables para volverlos a reincestar en la sociedad. Y los demás hay que devolverlos a un familiar, que muchas veces por la misma desintegración de familia tenemos el gran problema como Estado de no saber a quién entregárselos para que se haga responsable de ellos. Y estamos hablando también de hace unas semanas más, un niño de 14 años también capturado con una metralleta Uzi. Pero el fenómeno llega hasta un extremo y quiero dejarlo claro, porque a veces en las redes sociales, en mi cuenta, en F El Rincón CNN, me dicen que ataco demasiado, por ejemplo, a Guatemala con el tema de la violencia. No, es un problema regional. México está terrible la situación de la violencia. Es terrible, pero cuando tengo la oportunidad de hablar con alguien, representante del gobierno de un país, bueno, me enfoco en ese país solo para dejarlo claro. Pero estaba viendo un reporte, vicepresidenta, de un caso terrible, un hombre y una mujer, una pareja, que fueron asesinados durante el fin de semana, y lo que quedó ahí tristemente fue una bebé huérfana, víctima de la violencia que hay en el país. ¿Qué decir de situaciones como estas? ¿Y qué hará el Estado, por ejemplo, con una pequeña que por la violencia del país ha quedado huérfana, ni siquiera lo sabe? Fernando, lo de la violencia, usted bien lo dice, los últimos indicios inclusive ponen a Colombia y a México mucho más peligrosos que mi país, y no es ninguna excusa. Nosotros tenemos apenas 1 año y 1 mes de haber tomado el Estado, pero lamentablemente los gobiernos que antecedieron se olvidaron completamente de lo que teníamos que construir para precisamente darle seguridad a los guatemaltecos. Y lamentablemente nosotros somos un país que enfrentó una guerra 36 años, y secuelas de esta guerra, hoy lo que queda es precisamente eso que estamos viviendo, el crimen organizado en las calles. Y esa niña que queda hoy
huérfana, es seguramente huérfana como muchas otras que nos quedaron en el enfrentamiento armado interno. Y aquí es donde tenemos que asumir control. Pero cuando usted ve las estructuras que están formadas, no solo del narcotráfico, de las pandillas, del sicariato, usted se da cuenta que es un monstruo inmenso, que lamentablemente hoy por hoy todavía Guatemala no puede ni siquiera comprar armas aquí en Estados Unidos porque tenemos un warning que no nos lo permite. Y sin embargo, los sicarios, los narcotraficantes cargan armas de mejor calibre que las mismas armas de nosotros compradas aquí en Estados Unidos. Y ahí es donde decimos cómo hacemos para que nuestros hermanos americanos y especialmente Estados Unidos nos ayude, quitándonos precisamente ese warning que hoy tenemos para poder tener ambas, por lo menos para defender a los guatemaltecos. Yo creo que hemos hecho un gran esfuerzo, se lo quiero decir. Tenemos ya una academia de oficiales de la policía que no existía hasta hace un año y vamos a graduar a la primera promoción en este año después de casi 25 años que tiene nuestra democracia, una democracia joven, pero que ningún gobierno se había preocupado en serio por crear y hacer condiciones de policías que pudieran cumplirle a los guatemaltecos el tema de la seguridad. Pero dígame una cosa, porque estamos hablando de este tema usted y yo esta noche, estamos viendo no solamente el tema de la violencia, pero los grupos expuestos a, cuando hablamos de menores participando de la misma, ya sea por sicariato o por pandillas o maras, cuando vemos que también hay muertes de padres de familia, ¿Esto dónde lo clasifican ustedes? ¿Lo clasifican como el producto de el narcotráfico, como el producto de las maras, como el producto de la delincuencia común? ¿En dónde es que ustedes están ubicando esto? Independientemente de cualquier warning o limitación que pueda tener Estados Unidos, es el interior del país como gobierno. Bueno, cualquier muerte no es que se pueda clasificar, Fernando. Yo creo que cualquier muerte se tiene que lamentar primero, pero dentro de esto mismo lo que ha sucedido es que el narcotráfico llegó a penetrar tanto las estructuras del mismo Estado, le estoy hablando de Corte Suprema, Ministerio Público, de la misma Policía Nacional Civil, y cuando no se hizo nada y se logró que siguiera penetrando, hoy mujeres, hombres, niños son víctimas precisamente de eso. Y lamentablemente, al hacer un corrimiento por la guerra que hubo en México muy fuerte en el gobierno pasado, muchos de los carteles se trasladaron para Guatemala y hoy nosotros el trabajo que tenemos que hacer es retomar los territorios que fueron copados por ellos y que han ido involucrando a muchos guatemaltecos que no tenían ni idea que iban a parar al servicio del sicariato, del crimen organizado, del narcotráfico. Y como le vuelvo a repetir, estos niños que hoy dicen sicarios no son niños sicarios, son niños que por la misma ley que les permite hacer lo que sea, porque no va a haber una detención legal que vaya a permitirlos llevar a la cárcel, sino que más bien devolvérselos a la familia, pues es mucho más fácil de parte del crimen organizado tomarlos y utilizarlos para hacer las fechorías que con ellos hacen. Tengo que marcar la primera pausa, por cierto, irónicamente, digo irónicamente porque estamos hablando de este tema, pero se está recordando hoy en Guatemala a las víctimas del conflicto armado y bueno, pues quiero consignarlo porque al mismo tiempo que recordamos a las víctimas de un conflicto armado, estamos hablando de las víctimas actualmente. La pregunta que voy a dejar sobre la mesa, que es una gran crítica y viene de los guatemaltecos, lo tengo aquí, los estoy leyendo y siempre trato de integrar parte de sus inquietudes en la conversación. En mi cuenta, en F del Rincón CNN, dicen, y es cierto, se ha reportado, de acuerdo a fuentes oficiales, que ha disminuido la violencia. Pero y en estos días se lo confieso, vicepresidenta, he estado revisando seguido los reportes de la prensa del país y es alarmante. ¿Es cierto que ha bajado? ¿Cuál es la fuente concretamente? ¿Cómo decir que ha bajado cuando leemos todo esto solo en un fin de semana? Está consignando la prensa 24 muertes en un fin de semana. Voy a hacer la pausa, no me responda. Regreso y la invitación para que sigan enviando sus comentarios a través de las redes sociales. @F del Rincón CNN, la va a ver aparecer ahora en pantalla. Esa es mi cuenta, así se ve. Y ahí pueden hacer sus comentarios para la vicepresidenta de Guatemala, Roxana Valdetti. Yo los trato de integrar. Son muchos, pero trato de sacar la idea en común o la idea general de los temas que quieren tocar. @F del Rincón CNN en Twitter. Ya regreso con mi invitada de esta noche. Guatemala contra la violencia o viceversa es una conversación con la vicepresidenta Roxana Valdetti.
Estoy de vuelta con mi invitada de esta noche, la vicepresidenta de Guatemala, Roxana Valdetti, y le preguntaba yo, vicepresidenta, antes de ir a la pausa, se reporta que han bajado, oficialmente se dice que ha bajado la violencia en Guatemala, pero por el otro lado, las consignas y los reportes de prensa hablan de violencia todos los días. ¿Cómo, este es un tema de apreciación o es que los números no están cuadrando? Porque incluso se habla de que incrementaron los crímenes en enero de en enero de este año en comparación del enero del año pasado. Entonces, ¿hay incremento o cómo es que está la cosa? Si usted tiene los datos por ahí, Fernando, es una persona más que el año pasado en enero. Tampoco es una cifra alarmante y aquí es donde yo quiero decir. Yo creo, no son solo estadísticas, las estadísticas nos dicen que efectivamente hay un trabajo efectivo y que van reduciéndose los números. Pero no hay magia tampoco en esto, Fernando. Estos son procesos y los procesos hay que llevarlos y seguirlos. Pero también quiero decirle, si hay más inversión en el país y si muchos nos están reportando como un país emergente para invertir, quiere decir que de alguna manera estamos dando seguridad al inversionista, porque ningún inversionista extranjero va a llegar a invertir a un país donde sabe que lo van a llegar a matar si llega a invertir. Claro, vicepresidenta, pero el inversionista sí. es otra perspectiva. El inversionista tiene otra perspectiva muy diferente a la de las personas que están viviendo ahí. Le voy a dar el dato. Según Mario Polanco, fueron 550 asesinatos, 8.4% más, no fue uno nada más, 8.4% más de acuerdo a los reportes, el mismo mes de 2012 que hubo 507. O sea, el incremento de acuerdo a este reporte es de 8.4, es considerable. Bueno, quiero contarle que Mario Polanco y yo compartimos datos, y los datos que le está diciendo Mario Polanco, seguramente si yo estuviera aquí a Mario Polanco, se los podría discutir, porque tengo un año de estar compartiendo con él los datos, y esos datos no son los reales. Nosotros lo que hacemos es INACIF, que es el instituto que tiene que ver con los muertos y los registros, junto con la Policía Nacional Civil, se hacen unas comparaciones y de ahí salen las estadísticas. Si estuviera aquí Mario Polanco, yo podría rebatirle a Mario Polanco los datos que usted tiene en su mano, porque he compartido con él un año específicamente porque sé el trabajo que él hace en fiscalización de este tema. Bueno, pero entonces vamos a dejarlo, como no está Mario Polanco aquí, vamos a dejarlo así. Supongamos que la cifra que usted me da es la correcta, que es 1%. Y digo supongamos, no porque dude de su palabra, sino porque como no puedo confirmar con Mario Polanco, yo tampoco claro. Ahora, me cuesta trabajo pues poder dar una determinación. Sí. Pero vamos a suponer que es realmente el 1% nada más, que es una persona más la que ha muerto. Entonces no se ha avanzado, entonces no hay disminución, porque el gobierno dice que se disminuyó cuando se compara un mes, el 2012 con 2013, y está, digamos, empatado en cifras, entonces está estancado, no hay un avance. No, no es cierto, Fernando. Mire, yo hice campaña hace 13 meses que todavía no era vicepresidenta y yo en las tarimas lo dije y usted lo puede verificar. En el momento que nosotros estábamos haciendo campañas se morían en Guatemala diario entre 30 y 35 personas. El día, efectivamente, este fin de semana es cuando más muertos hemos tenido, que fueron 24. Pero hemos tenido días de 2 muertos y, por supuesto, 2 todavía son demasiados. Pero no es fácil cuando usted no tiene una estructura, sino que la está construyendo. Y yo aquí tengo que reconocer, las fuerzas de seguridad han hecho un extraordinario trabajo, a pesar de que no es el óptimo todavía. No es lo que queremos los guatemaltecos y menos los que dirigimos el país. Pero tengo que decirlo, han hecho un sobreesfuerzo, un esfuerzo sobrehumano para poderse multiplicar y estar en cada rincón del país, y de esos 30, 35 muertos, irlo disminuyendo poco a poco hasta llegar a días que lo podemos revisar en donde han habido únicamente 2 muertos. Y también lamentar, como el fin de semana, que hubo un sábado de 24 muertos, pero eso hasta en los países más avanzados del mundo se da, porque lamentablemente la delincuencia y el crimen organizado no está en un lugar estático, claro. Se mueve de acuerdo a sus intereses, ¿no? Claro, pero ahí habría que ver de qué países está hablando usted, porque en la concentración es la importante, es decir, el porcentaje de número de muertes tiene que ver con el total de la población, ¿no? Por ejemplo, 32 millones de habitantes de la ciudad más grande del mundo, por ejemplo, en México, supongamos 32 millones de habitantes, el porcentaje de muertos en un fin de semana, pues tendría que ver, si son 15 millones de habitantes, pues entonces incrementa mucho, vaya, la concentración poblacional es muy importante para determinar esto que me está diciendo. Además, mal de muchos no es consuelo de pocos, ¿no?
No, y además no estamos consolándonos, más bien estamos comprometidos con el trabajo que hay que hacer. Nosotros dijimos en campaña seguridad y empleo, ese fue el compromiso. Pero denos un ratito de tiempo todavía, que solo van 13 meses y nosotros estamos haciendo el esfuerzo y el trabajo. Cuando se termine este periodo, del periodo de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, es cuando de verdad nos van a poder señalar si realmente logramos cumplirlo o si únicamente fue una promesa de campaña, pero no a los 13 meses de haber iniciado un gobierno. O sea que lo que falta es tiempo. Mire, vicepresidenta, yo anuncié lo que se llama el acertijo al principio del programa, ¿no? Que es unas pistas para que la gente adivine. Pero vamos a seguir con la plática, si le parece. Le voy a quedar a deber al público el acertijo para poder tener un segmentito más con usted. Así que se los doy mañana. Tratando también de averiguar el acertijo, pero no. Bueno, luego quién mejoró al maestro. Yo le digo cuál era el acertijo, pero lo vamos a dejar pendiente hoy en la noche. Vamos a una pausa, regreso, para tener un segmentito corto aún con Roxana Valdetti. Ya vuelvo. Con mucho gusto. Vicepresidenta Valdetti, me queda muy poco tiempo, pero no me quería ir sin que usted me dijera qué opina acerca de la declaración de Christian Skog. El Estado no tiene la capacidad de servir a la población. Si alguien no quiere recibir el servicio es diferente, pero por lo menos la obligación es asegurar que lleguen los servicios. Esto lo dice, refiriéndose al Estado guatemalteco, el representante del Fondo de Naciones Unidas para la Niñez de UNICEF. ¿Qué piensa? Yo lo que le diría es que por primera vez hay un Estado que está haciendo números, cuentas y está midiéndose el mismo para que lo valoren por los resultados que obtenga. Porque lamentablemente estadísticas en este momento para medir a Guatemala no hay, sino que hasta ahora se están levantando para que nos puedan medir por los resultados que podamos entregar. Vicepresidenta Valdetti, muchas gracias por haber estado aquí en Conclusiones. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Lo veo mañana, soy Fernando del Rincón. Gracias, pásenla.